Buenas noches. Voy a narrar un pequeño resumen sobre la historia y evolución de los medios de comunicación secundarios y terciarios en el Ecuador. De comunicación. Son quienes han presenciado los hechos más trascendentales de la historia. A través de los medios, los sucesos se transmiten de generación en generación, y en el caso del Ecuador, vía oral, este proceso que corre riesgo de perderse. En el Ecuador, son pocos los textos identificados dentro del proyecto que recopilan la historia del periodismo ecuatoriano, comprendido del periodismo ecuatoriano en 1909, de parte del padre Juan Bautista Seriola y de Carlos Rolando Lobatón, el cual, cronológicamente, el periodismo ecuatoriano de 1929 fue creado por Crónica del Periodismo en el Ecuador en 1947, seguido de Los orígenes del periodismo en Nuestra América, de José Benítez, en el 2000, seguido de Historia del Periodismo Lojano, en sus 5 últimas décadas, de Arturo Armijos en 1990, y Los Pericos de Guayaquileños en la historia de José Antonio Gómez en el 2005. Para dicha historia de la comunicación se hace levantamientos de dichas fuentes por medio de su registro en la plataforma online, en la cual se ingresan los datos esenciales de cada medio y una imagen de la portada del primer número. En el caso de los periódicos, revistas y medios escritos, las fuentes primarias que se están localizando son los periódicos, las revistas, hojas volantes o publicaciones habidos desde la primera imprenta en el Ecuador en 1755 hasta la actualidad. Las emisoras de radio, desde su aparición en el Ecuador hasta la actualidad, los canales de televisión, desde su aparición en el Ecuador hasta la actualidad, y los medios digitales, desde 1994, versión online del diario Hoy hasta la actualidad. Los datos cuantitativos más relevantes para la historia de la comunicación son los siguientes. Difusión, audiencia y sus rangos. ¿Esto qué quiere decir? Es ubicación, evolución en el tiempo o según las circunstancias, tipos de público, formas de adquisición del periódico, horas de audición y visión. Cuando hablamos de la estructura de las planillas o nómina de empleados, son los números, salarios, tareas, sindicación, publicidad, ingresos, procedencia, incidencia y coyunturas determinadas. También influye la situación económica de la empresa, que esto se refiere a la propiedad, resultados económicos, distribución, ingresos no publicitarios, censos de publicaciones y medios audiovisuales. Así como también se ha registrado en 1943 fichas con información de los medios de comunicación que forman parte de la historia del periodismo del Ecuador. Cabe recalcar, en el Ecuador no existe una cultura de archivo y documentación, y las pocas fuentes de consulta en ocasiones presentan dificultades de acceso, lo que complica el trabajo de los investigadores. Es muy escasa la información que se encuentra disponible en la red. La plataforma propuesta pondrá a disposición datos bibliográficos y hemerográficos que permitan a estudiantes y estudiosos en general conocer los principales sucesos históricos y comunicacionales del país. En el siglo XVII se caracterizó por las formas primitivas de comunicación, es decir, los comunicados en las iglesias, la repartición de pasquinías, el intercambio de información en los mercados y los llamados quipus. A finales de este siglo nació el periodismo con la publicación de Primicias de la Cultura de Quito en 1792. Durante el siglo XVIII se vio el surgimiento de la prensa de combate, periódicos del corte político y revolucionario. El Republicano en 1832, El Quiteño Libre en 1833, periódicos literarios y científicos, como La Ilustración en 1852, El Progreso en 1853. La prensa de los periódicos de gobierno fue clara. Aparecieron con diferentes nombres, pero su objetivo era el transmitir leyes, decretos, circulares, entre otros documentos oficiales. En el siglo XIX fue la consolidación del diarismo en Ecuador. Nacieron los siguientes medios:
El Día, en 1913, El Universo, en 1921, El Mercurio. El origen del periodismo en el Ecuador, en 1992. El origen del periodismo en el Ecuador en 1792 estuvo principalmente en manos de la Iglesia Católica y se caracterizaba por contenidos de carácter político y social. Entre los principales medios de inclinación religiosa están El Eco de Azuay, en 1828, Seminario Eclesiástico, en 1835, La Luz, en 1844, La Civilización Católica, en 1876, La Voz del Azuay, en 1876, El Progreso, en 1884, El Vigía, en 1885, El Dorado, en 1889, El Industrial, en 1893, entre otros. Algunas de las portadas de estos emblemáticos órganos de información se encuentran registradas en la plataforma y podrán ser consultadas por las nuevas generaciones, aportando así a la construcción de la identidad regional y del país en general. Estas joyas periodísticas y literarias están descuidadas en algunos casos. Estas joyas periodísticas y literarias están descuidadas y en algunos casos olvidadas. Para concluir, como nacieron también se extinguieron los periódicos ecuatorianos. Muchos de ellos se crearon con la necesidad de apoyar a grupos políticos durante elecciones y luego para combatir a los que llegaban al poder. Las inclinaciones más comunes entre los medios eran liberales, gobernistas, conservadoras, satíricas y de oposición. Hablamos de un periodismo de corte ideológico y combativo principalmente. El conocimiento y sistematización de este tipo de datos permitirá a la población en general conocer y analizar la trayectoria del pensamiento periodístico e ilustrado de nuestro país. Muchas gracias por